¿Qué onda a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio y esta vez te quiero contar una historia sobre el apego para que tú puedas entender cómo el apego a veces nos domina y te hablo de que nos domina porque acabo de vivir una experiencia que realmente no me di cuenta que estaba apegándome a algo externo a mí y fue súper desesperante al momento de darme cuenta y te quiero contar esta historia. Yo ahorita estoy en un proceso, te quiero platicar un poco para meterte en contexto, en el cual estoy como en esta renuncia a lo material y estoy muy enfocado en la parte espiritual, como en esto de conocerme a mí mismo, no solo de mis pensamientos, emociones y sentimientos, sino realmente en un plano en el cual llegue a un punto de conexión con algo más grande que yo. Y con la meditación, yo creo mucho en Dios, estoy ahorita como con la lectura, como en todas estas cosas como de introspección, de conectar con algo más grande, hasta sentir una paz de plenitud interna sin necesidad de algo externo. Evidentemente vivimos en un mundo terrenal y pues hay cosas que me llaman la atención, hay cosas que quiero y normalmente cuando pasa esto me cuestiono si lo quiero, si no lo quiero, si es una necesidad, qué está pasando conmigo, etcétera. Pero en este punto no pasó así. ¿Y cómo empezó todo esto? Literalmente cumplí años el 8 de febrero, hace poquito, y fueron 30 años. Entonces yo dije, bueno, ¿sabes qué? La verdad es que quiero hacer algo especial, quiero regalarme algo, pero pues quiero elegir bien qué es. Entonces al principio pues no me interesó nada, realmente solo quería como experiencias, quería irme de viaje o quería pasar tiempo con mi familia, realmente con mi novia, con amigos y así. Y de la nada estaba como scrolleando Instagram y en una de esas me salió una historia de un tatuaje. Entonces dije, ¿por qué no? O sea, me gustan mucho los tatuajes. La verdad es que creo que es un buen momento para poder explicar. Y me surgió, me empecé como a obsesionar con la idea de poder explicar lo que había en mi mente en un dibujo o en un tatuaje. Entonces me puse como a la tarea de buscar. Cuando yo veo algo muy claro, cuando tengo una idea, literalmente me obsesiono con esa idea hasta materializarla, hacer real. Cosa que no es malo, pero en este momento te quiero explicar el por qué. Entonces, empezó con todo esto y empezó a buscar como algún tatuador. Yo vivo aquí en Monterrey, empezó a buscar y dije, tiene que ser así, o sea, tengo que pensar que sea tal cual, que no sé qué. Para no hacerte largo el cuento, di con un chavo, no quiero hablar de nombres porque pues tampoco quiero hablar mal de la gente porque pues no fue una buena experiencia al fin y al cabo. Pero bueno, di con ese chavo e hice una cita en su estudio y en el momento en que hice la cita, pues se das cuenta que era, no sé, era miércoles ese día y era para el siguiente jueves de la siguiente semana. Te puedo decir que de miércoles a jueves estuve pensando solamente en eso. Solamente estuve pensando en el tatuaje, que no sé qué, que no sé, o sea, como que estaba dándole vueltas y vueltas. Podría ser así, podría ser o sea, me lo podría hacer este, y qué tal que le digo esto, qué tal que no sé qué. Además, yo tenía un presupuesto y entonces me puse a pensar cómo voy a enrolar a este güey para que me acepte ese presupuesto, para que sean tantos días. Yo no quería que me lo hicieran por partes, quería que lo hicieran todo. Entonces, había como varias cuestiones en mi cabeza que así como te las estoy contando, estaban dándole vueltas y vueltas y vueltas. Y entre tanto darle vueltas, me perdí de mí, me perdí de realmente lo que era importante en ese momento para mí y empecé a ver como un perro de su hueso en el cual no me importaba nada más que obtener eso. Entonces, cuando pasó todo esto, digamos que ya iba a llegar el día jueves, el día miércoles hice todo, me levanté súper temprano, fui al gimnasio, organicé todo, ¿no? Para que el día jueves ya pudiese ir al tatuaje. Entonces organicé todo para que así sea. El punto es que a las 10 de la mañana, mi cita era a las 11. A las 10:30 de la mañana me avisan que el vuelo del tatuador se había retrasado, porque él no estaba aquí. Y fue como un golpe al principio, o sea, parece una tontería lo que te estoy contando, pero fue por un golpe emocional para mí de decir, chinga, no lo tengo en este momento, o sea, no lo tuve, ¿me explico? Entonces me dijeron que podía reagendarme, que no sé qué, para el día domingo, a la hora que yo quiera. Para no hacerte cuento largo, volví a escribirle. Bueno, el jueves no me avisaron que reagendé. El día viernes volví a escribir, no me contestaban. El día sábado volví a escribir y fue cuando me contestaron que el domingo podría reagendar. A todo esto el domingo reagendé y no me confirmó la hora. Me la pasó para el día lunes. El día lunes tampoco me confirmó, así que mi tatuaje se iba a hacer hasta el día martes. El día martes, la cita él me dijo, ¿sabes qué? A la hora que tú quieras, la agendé a las 8 de la mañana. El punto es que a las 7:55 de la mañana, justamente cuando estaba por salir de mi casa para poder llegar ahí con un poquito de retraso, porque normalmente llego muy hacia las 8, entonces dije, bueno, voy a llegar 8:15, más o menos. Y yo creo que todo fue perfecto porque a las 7:55 me dijo que lo chocaron, entonces que no iba a llegar a la cita. Entonces, como que estaba postergando diferentes situaciones con esto que te estoy platicando y me daba cuenta lo perdido que estaba porque ya mi valor emocional, o sea, todo lo que es Marco estaba puesto en una idealización de un tatuaje y eso estaba controlando mis sentimientos, porque yo me enojaba cada vez que me cancelaban, yo me emputaba porque no lo tenía, me sentía menos porque no lo había conseguido, habían cuentos que empezaba a hacer con respecto a por qué no había conseguido el tatuaje, que no sé qué, que no sé cuánto. Y realmente esto que te estoy platicando es una experiencia de total perdición de mí, puesto en una expectativa que mi mente creó para poder olvidarme de todo el trabajo interno que en este momento estaba haciendo.
Después de todo esto que te voy a decir, obviamente no fue fácil conseguir el tatuaje. Luego ya te cuento, me lo hicieron, conseguí como yo quería y bueno, dije, bueno, ya terminó la experiencia, entonces ya pasó esto. Bueno, para no hacerte el cuento largo y no seguir con todo esto, se me infectó el tatuaje. Entonces sigo pensando en el tatuaje en este momento. Ahorita ya lo solté, ya lo trabajé y me di cuenta de todo el aprendizaje que tengo con respecto a esto. Y para que yo pueda contarte esta experiencia, tuve que trabajarlo y analizarlo en la parte interna. Y tú puedes decir, ay, qué pendejadas un tatuaje. Y sí, pero así como el tatuaje hay personas, así como el tatuaje hay noviazgos, así como el tatuaje hay cosas a aprehensión de lo material. Y en este momento lo que yo aprendí de toda la situación que te acabo de contar no es una queja hacia lo que el tatuaje, al tatuador o al estudio o lo que hayan hecho o no haya hecho. Al contrario, o sea, yo estoy agradecido por esa situación porque lo que me mostró para mí es como esta aceptación de la renuncia a lo material y como aprendizaje a no volver a anclar todo mi ser ante algo que no depende de mí. Porque al fin y al cabo yo, ay, bueno, ¿por qué no encontrabas otro tatuaje? Y habían como cosas que me decían que yo me empecé a dar cuenta que estaba súper aferrado a que sea la situación como yo quería que sea y cuando yo quería que sea. Y eso me perdió. Se volvió como un capricho, se volvió como un constante. Yo dejé todo, o sea, moví citas de mi trabajo, como que había movido muchas cosas con tal de tener eso. Y entonces, en este momento no te lo digo avergonzado, pero sí hubo un momento cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo, que estaba avergonzado de lo que estaba pasando, porque dije, no manches, o sea, me dejé a mí por algo externo, ¿no? ¿Y cuántas veces muchas cosas las dejamos así? O sea, ¿cuántas veces nos olvidamos a nosotros por poner primero a una amiga, a una relación, a algo, o nos endeudamos para poder tenerlo y todo esto? Y yo no estoy orgulloso de lo que te estoy diciendo porque evidentemente hay mucha gente que me dice, ay, pero tú te dedicas a esto. Y al principio, como te comentaba, me avergonzaba como explicártelo porque pues normalmente no me pasa. O sea, normalmente estoy como muy consciente de lo que quiero y lo que no quiero, el por qué lo quiero y por qué no lo quiero. Pero evidentemente con eso se me fue totalmente de las manos y empecé a jugar al juego de necesitar. Entonces no significa que esté mal que lo tenga o no lo tenga, sino desde el lugar donde yo lo quería tener, desde un lugar de necesidad. Y cuando ya tuve el tatuaje no fue lo que yo esperaba, no me llenó como yo pensé. Evidentemente todavía había un vacío en mí en el cual yo decía, güey, o sea, no era lo que yo creía que iba a pasar. Y esto me llevó a explicarme el qué está pasando conmigo. Y yo creo que para mí la enseñanza más grande que puede tener esto es que lejos de empezar a preguntarme por qué quería el tatuaje o enfocarnos en la historia del tatuaje, es en cierto punto por qué me perdí buscando algo externo a mí. Y pasó algo muy chistoso porque cuando se detonó todo esto, yo estaba como en esta crisis de, pues realmente la renuncia a lo material. O sea, esto que te digo para mí es muy complicado porque es como renunciar a lo que yo siempre he creído por cambiar o transformar estas creencias por algo que para mí es más grande que yo. Está muy confuso lo que te estoy diciendo, pero realmente yo quiero como empezar a, desde un punto neutro, desde un silencio, elegir lo que realmente quiero y no por lo que se me ha dicho, por lo que he creído, por lo que he interpretado a lo largo de los años. Y para mí esta renuncia ha sido complicadísima porque es como empezar a cuestionarte el por qué quieres todo, empezar a cuestionarte el por qué haces lo que haces, empezar a cuestionarte el por qué dices lo que dices, literalmente empezar a cuestionarte todo y tomar acciones desde un punto de vista neutro, no es de mis creencias. Y esta renuncia, te voy a hablar como súper deep ahorita, pero yo creo que el tatuaje para mí fue como anclarme a algo físico, o sea, el dolor que siento al momento de que pues, se me infectó, el estar aquí, cuando estoy en la meditación, estoy anclado a eso, como que me jalo todo el tiempo a la parte física porque hay una resistencia mía a soltar esto que para mí siempre ha sido. Porque evidentemente me da miedo, es como que te sueltes en medio de la nada en el espacio y quedes flotando sin absolutamente nada, pero para mí no es una nada, sino que es una nada con respecto a lo que hemos interpretado toda nuestra vida, a las creencias que hemos tenido, a lo que para nosotros es el miedo. No estoy hablando de las creencias de que yo creo que esto está bien o está mal, no estoy hablando de lo que creemos que realmente, no sé, o sea, algo muy deep, por ejemplo, es lo que creo que para mí es la realidad. Lo que creo que para mí es el tiempo, lo que creo que para mí es el amor, lo que creo para mí son cosas, ya no solo son creencias terrenales, sino son creencias experienciales de manera interna. Y para mí empezar este cuestionamiento, empezar como con todo este soltar lo que siempre ha sido para empezar a experimentar lo que realmente es, que para mí así es como súper complicado porque quiero agarrarme a algo, porque me da miedo estar suelto, porque me da miedo estar en la nada, porque me da miedo estar experimentando. Y esto ya lo había contado en un podcast anterior, pero normalmente nosotros los seres humanos somos personas reactivas porque las situaciones que se nos presentan tomamos decisiones para solucionarlas de cosas pasadas. Haz cuenta que yo tuve un aprendizaje y en el aprendizaje yo traigo al presente lo que aprendí y soluciono esta situación del presente con algo aprendido en el pasado. Es una persona reactiva. Y una persona creativa es vivir el momento presente con cualquier cosa que se te presente, valga la redundancia, pero vivir este momento
y tomar una decisión justamente en este momento, sin necesidad de llegar a tus creencias anteriores, como si el pasado existiera. Entonces creas porque no hay algo que te ligue a un pasado. Ah, mira, yo ya me golpeé aquí, entonces si hago esto, pasaría esto, y si hago esto, pasaría lo otro. ¿Por qué? Porque ya me pasó. Eso es una reacción. Y cuando, no sé, me golpeé en este momento y yo quiero tomar una decisión a partir de ahora, eso es un proceso creativo, es un proceso de conciencia. Y empezar a vivir así la vida ha sido súper complicado porque yo creo que todos los días nos llenamos de creencias, todos los días somos un vaso vacío que se va llenando a lo largo del día y todos los días hay que vaciarlo para volver a llenarlo. Entonces, cuando empezamos a entender la vida de esta manera, es muy complicado, al menos para mí ha sido muy complicado porque es como vivir todo lo contrario a lo que he vivido 30 años. Y justamente a mí el aprendizaje que me dejó el tatuaje es como empezar a anclarme de manera interna a lo que sí depende de mí, a lo que realmente está dentro de mí, no a cosas externas que de alguna otra manera no es una seguridad que pueda tenerlas o no. Pero siempre cuando yo anclo toda esta parte desde una necesidad, desde lo necesito para en este momento estar completo. Y te quiero contar igual un poquito acerca de mí porque cagadamente hay mucha gente que me dice, no, es que pues para ti ha sido fácil, que no sé qué. En algún momento, así como te conté el tatuaje, tuve un ancla en alguna persona, en alguna expareja. Y yo sí tenía la creencia de que si no estaba con ella, no sabía quién iba a ser. O sea, era tan grande mi apego hacia la persona que cuando yo decía, si yo no estoy con ella, entonces no sé qué voy a hacer. Y también en algún momento fumé y lo mismo pensaba. O sea, si yo no fumo en este momento, o sea, no sé, si yo salía con una plática con unos amigos a las 8 de la mañana, esa plática sin el cigarro para mí no sabía qué iba a hacer si no tenía el cigarro. Y yo creo que ahí empieza como el tema cuando estamos anclados en algo externo porque no sabemos qué falta de manera interna en nosotros. Y eso es lo más importante, cuando tú te empiezas a cuestionar qué es lo que hace falta de manera interna en ti, entonces puedes llenarlo de manera interna, con algo que sí depende de ti, con algo que realmente esté en tus manos, esos cuestionamientos, ese trabajo interno, este amor propio, y después elegir si quieres o no lo que creíste que te hacía falta. Porque muy probablemente si yo hubiese entrado en conciencia, si yo hubiese tenido ese freno, si yo hubiese cuestionado, a lo mejor no hubiese querido con una desesperación el tatuaje, a lo mejor hacía una cita más tarde, a lo mejor ni siquiera lo quería, a lo mejor solamente era un capricho, no lo sé. Pero el punto de lo que te puedo decir es que para mí el aprendizaje de tener esto en mi brazo el día de hoy es como decirme, ok, es importante que antes de empezar a necesitar algo, te cuestiones el para qué lo necesitas. Antes de empezar a querer algo, te cuestiones el para qué lo quieres. Antes ni siquiera de que, siquiera que empiece la idea en tu cabeza de quiero conseguir esto externo, primero tener un tiempo para ti y después de una completud, empezar a conseguir o a tener o a querer cosas o a necesitar. La necesidad yo creo que viene desde un punto de vista un poco más de vacío. El querer puede ser un punto de vista más como de anhelación al futuro. Y para mí como el conseguir es un trabajo interno puesto una meta para llegar ahí. Entonces, te quería compartir esto del apego. No tiene nada que ver, o sea, yo creo que tú lo lleves como a tu vida, o sea, porque para mí fue un tatuaje, a lo mejor para ti es un coche, para ti es, no sé, una pareja, para ti es un trabajo, para ti puede ser cualquier cosa. Pero cuando lo anclamos de manera externa, cuando lo anclamos en algo que no depende de nosotros, cuando anclamos en una necesidad o en una como aceptación de que estamos vacíos y que algo externo nos va a llenar, todo tiene una fecha de caducidad si es de manera externa. Entonces te invito a que te cuestiones esta parte, te invito a que realmente entres en ti, si tienes hoy en día ese apego, porque hay mucha gente que me dice, no, pues sabes qué, yo tengo un apego hacia una persona, yo tengo un apego o sea, una relación. Y sí, evidentemente cuando yo estuve en ese punto que te estaba contando, yo sentía que sin esa persona no iba a saber qué hacer, sentía que sin esa persona no iba a poder solo, sentía que sin esa persona pues no iba a tener el reconocimiento de la gente que en ese momento tenía, pero realmente ni siquiera estaba enamorado de esa persona, sino que estaba llenando unos vacíos para no realmente confrontarme conmigo y empezar a entender que en ese momento yo no me sentía lo suficientemente valioso y que necesitaba otra persona en ese punto. Entonces ahorita agradezco la situación del tatuaje, honestamente no era como para tirarle hate al tatuador, evidentemente es un trabajo increíble, es una muy buena persona, pero creo que todo lo generé desde mi necesidad. Y eso se siente. Cuando tú estás necesitado, cuando tú realmente estás como buscando algo externo para llenar un vacío, la gente lo siente y la gente lo vibra. A lo mejor no está consciente de eso, pero yo siempre o sea, él me dice, nunca había pasado esto con los clientes, nunca había quedado tan mal con alguien. Y pues evidentemente ahorita que ya hasta que lo tengo, me generé esta parte pues de la infección y al fin y al cabo me tienen en la parte física, ¿no? Pero poco a poco he ido soltándolo, he ido trabajándolo, no me siento anclado todavía en eso, ni tampoco me siento bien ni mal porque al fin y al cabo soy un ser humano y siempre voy a querer como anclarme en esta parte, pero es importante que vayamos trabajando esta parte de la necesidad y es importante que también al momento de empezar a identificar estos apegos, entiendas que todo el trabajo interno está en ti y a medida en que tú te completes, menos vas a necesitar de la parte externa. Entonces te quería contar esta historia, te quería platicar un poquito acerca de cómo fue lo que viví, cómo fue esta experiencia del tatuaje.
y que en algún punto tú puedas identificar cuál es el tatuaje de tu vida para que así puedas trabajar esa parte del apego. Así que, sin más que decirte, bye.